Segundo parte de 33 hasta 36. Esto es la palabra del Señor. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por, Señor, lo que es el método que tú nos has dado para interpretarla en su contexto, gramáticamente, históricamente y literalmente, Señor. Y pedimos, Padre, ahora que tú nos ayudas, Señor, a entender estos versículos que para la cultura, Señor, es una locura. Pero sabemos, Señor, que es palabra de Dios y queremos entenderlo, Señor, realmente como está escrito. Y pedimos que tu Espíritu nos guíe, Señor, en este momento, en todo lo que vamos a ver, Señor, aquí. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues comenzamos este estudio del rol de la mujer en la iglesia y más específicamente en el servicio de la adoración. Comenzamos la semana pasada y vimos que esta enseñanza para la sociedad y aún dentro de la iglesia es algo incomún, porque va contra como uno piensa, como va contra como uno cree por cuestión de nuestras experiencias, por la manera que hemos sido creados, la enseñanza, Señor, que recibimos, tal vez en la escuela o en el hogar, va contra la lógica para muchos y también va muy contra la cultura y la sociedad. Lo que la palabra de Dios dice, el sistema de este siglo, o este siglo, cuando está diciendo que va contra el mundo, es el sistema del mundo. Y esto va muy contra. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que es como un león rugiente, mirando quién devorar. Y el deseo desde el principio en el huerto de Edén es torcer la palabra de Dios y confundir a los que lo quieren estudiar con otras ideas culturales, por la experiencia, por la enseñanza, por la lógica. Y no es fácil enseñar como este texto, pero la realidad es que es escritura. Es escritura. Y está en nuestras Biblias. Y así no podemos evitarlo. Cuando estamos predicando expositivamente, vamos a llegar a ciertos versículos y vamos a tener que explicarlos porque eso es la exposición de la palabra de Dios. No podemos brincar, no me gusta esto, voy a brincar. Y así no es. Aún en capítulo 15 hay un versículo que está hablando de orar por los muertos. Y es otro versículo que tenemos que entender en su contexto. Pero como digo, no es fácil enseñar, no es fácil entender, porque va todo contra todo lo que es esta sociedad. Y vimos la vez pasada que esto está escrito en medio del contexto de los dones espirituales. Y aunque no habla de dones espirituales, está hablando del contexto de la exhortación de los dones espirituales, porque está hablando una exhortación de las lenguas y la profecía o el abuso de ellos en contexto de lo que es la confusión
que causa dentro de la iglesia. Como concluye el párrafo antes, en versículo 33, que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y como vimos en cuanto a los dones, hubo desorden, hubo confusión por el mal uso o abuso del don de lenguas y el don de profecía, especialmente el de lenguas. Y como vimos en versículo 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué está pasando aquí? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo, cada uno tiene doctrina, cada uno tiene lengua, cada uno tiene revelación, cada uno tiene interpretación. Hay un desorden. Y él dice aquí, hágase todo para edificación, porque nadie le estaba siendo edificado por el caos, la confusión que hubo en la iglesia. Es difícil a explicarlo, es difícil aún a entender lo que está pasando porque no estamos ahí. Pero uno se imagina en la manera que Pablo escribe esto y luego escribe lo que son las reglas del don de lenguas y de profecía. Pero era un desorden, era confusión, mucho desorden en el servicio y sería difícil, como digo, entenderlo. Pero dice Pablo que era confusión, era desorden. Y por eso Pablo da reglas por el uso de los dones de lenguas y también la profecía. Era para traer orden al servicio. Y es en este contexto de confusión y desorden que Pablo comienza en versículo 33. Y él dice, como en todas las iglesias de los santos, está diciendo que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. En el mismo pensamiento, en el mismo contexto, dice Dios, dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no es permitido hablar, sino que estén sujetas también con la ley. Lo dice, y si quieren aprender algo, preguntan en casa a sus maridos, porque es indecoroso a la mujer que una mujer hable en la congregación. En todo ese contexto del desorden, parece que las mujeres estaban añadiendo a este desorden, a esta confusión, en cuanto hablando fuera de orden. Y uno dice, ¿qué es fuera de orden? Pues vamos a seguir mirando aquí. Pero aquí lo dice, muy claro, la exhortación, la regla, muy claro. Pero como uno, es muy claro a ver lo que dice la palabra aquí. La mujer se cae en la congregación, no es permitido que habla. Muy claro entenderlo, pero para aplicarlo es poco más difícil a entenderlo verdaderamente y luego aplicarlo en la iglesia. ¿Cómo es que uno lo hace? Y vimos que como fluye este párrafo, muestra tres razones que Pablo da o por qué está dando esta instrucción. Y la vez pasada vimos el primer razón, que es en versículo 33, como en todas las iglesias de los santos. Como todas las iglesias de los santos. Vimos porque es la costumbre en las iglesias. Es un costumbre establecido en las iglesias por los apóstoles. Así es bíblico en las iglesias. Y este versículo, también con versículo 36 nosotros vimos, ¿acaso ha salido? Él está hablando en una manera exagerada, en una manera hipérbole. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Está diciendo, ¿por qué ustedes están haciendo algo diferente de lo que hacen todas las iglesias de los santos? Porque ustedes son el modelo, o ustedes ha salido la palabra de Dios, o solamente ustedes lo recibieron exclusivamente. No. Y por eso van juntos eso. Él está dando esta exhortación porque dice que como en todas las iglesias de los santos, esto es lo que es el costumbre o como podemos decir, el orden dentro de las iglesias. Pablo quiere decir que
que lo que fue establecido en las iglesias por los apóstoles y el costumbre en todas las iglesias de los santos es que los hombres son los líderes en la iglesia, no las mujeres. Que las mujeres no deben enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y como vimos, no solamente esto habla de la iglesia en Corinto. Hace la misma exhortación en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Que la mujer no es permitido enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No solamente era en esa iglesia donde hubo este problema, como dijo el hermano, de feminismo, pero en otras iglesias, el de Éfeso, porque está instruyendo a Timoteo. Y quién sabe cuáles otras no están mencionadas en la escritura. Pero podemos ver hoy en día, hay un problema de eso. Pero ahora, esa es la primera razón. Porque era la costumbre en todas las iglesias de los santos. Un costumbre que fue establecido por los apóstoles. Y eso quiere decir que es escritura, es bíblico. Es bíblico esto. Ahora, la segunda razón es que hay un rol establecido en la ley para las mujeres. Y ahí dice, en versículo 34, al fin dice también, la ley lo dice. También la ley lo dice. Vimos que naturalmente hay tres razones aquí. Primero, la costumbre de las iglesias. Segundo, es porque la ley lo dice, o podemos decir, es algo establecido en la ley. Y el tercer razón es por la cuestión de modestia. Y vamos a ver eso por lo que dice en versículo 35. Pero aquí, como la ley lo dice, vuestras mujeres se callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que se estén sujetas, como también la ley lo dice. Sujetas como la ley lo dice. Estén sujetas está diciendo que la mujer tiene un rol subordinado, establecido por Dios. Como la ley lo dice, un rol subordinado en cómo servir en la iglesia y aún cómo servir en el hogar. Una ley establecida, un orden establecido. La escritura lo estableció. Y cuando la mujer enseña o la mujer habla en la iglesia, en el servicio de adoración, con hacer eso, con hablar, cualquier persona que habla o comparte en un servicio lleva con ello en el hecho de hablar cierta autoridad. Cuando uno está hablando, cuando uno está enseñando, lleva con el puro hecho de hablar cierta autoridad. Y esa autoridad no es de la mujer. Dice varias veces que no ejerce autoridad sobre el hombre. Eso va contra esta relación del rol subordinado donde la mujer se somete al liderazgo del hombre en la iglesia. Es como en Éfeso cuando dice Pablo en la manera que explica el rol de la esposa, el marido. Es la esposa, se somete, se sujeta a su marido, las casadas. Como a Cristo en todo. Eso viene del mismo ley que vamos a mirar aquí. Lo que la ley dice. Hay un rol de sujeción y de autoridad, de sujeción, de liderazgo, de servir el liderazgo establecido en la ley de Dios, en la palabra de Dios, que aún es efectivo hoy en día. Y uno dice, pues, ¿qué motiva la mujer a someterse así? ¿Qué es lo que motiva a la mujer? Pues la mejor mujer de Dios sabe que eso agrade al Señor. Eso agrada al Señor. La sujeción voluntaria de uno que es igual al otro, que la mujer es igual al hombre, es el diseño como Dios lo ha puesto en su palabra.
en su palabra. Interesante. Y tenemos que entender que por este rol, este orden de sujeción que Dios le ha dado a la mujer, no dice que la mujer es inferior o menos que el hombre. En ninguna manera. No dice que la mujer es menos, inferior. Son iguales. Y podemos entender eso, que son iguales. Y ese orden de sujeción, por lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, en versículo 3. Podemos entender eso mirando la Trinidad, mirando la deidad. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí está estableciendo un orden de liderazgo, sujeción, autoridad y sujeción, aún dentro de la Trinidad. Dentro de la Trinidad. Que cada miembro de la Trinidad son iguales, uno al otro. Y hay esta sujeción entre el orden de Dios, que Dios es cabeza de Cristo. Aunque cada miembro de la Trinidad son iguales en toda manera, en todos sus atributos. Todos son Dios. Y esta sujeción y ser iguales es igual con la mujer y el hombre. Es como Dios, el Hijo, con Dios Padre. Porque por todos los evangelios nos muestra esto de la sujeción del Hijo al Padre. Como Mateo capítulo 26, versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego que dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Está diciendo, Padre, si hay alguna manera que me pase esta copa, pero yo me someto a lo que es tu voluntad. Yo me someto. Que sea tu voluntad, Padre. ¿Cuántas veces has oído eso en los evangelios y en las cartas también? Él se sometió. Cristo mismo dice que Él vino para hacer la voluntad del que le envió. Él mismo vino para hacer la voluntad del Padre. El Hijo estaba constantemente sujeto a la voluntad del Padre. Y en todo eso, el Hijo nunca dejó de ser igual al Padre. Nunca dejó de ser Dios. Aunque Filipenses 2:10 dice que no era, Él lo vio como no cosa de aferrarse a ser igual a Dios, porque eso nunca iba a cambiar. Él siempre iba a ser igual a Dios. Igual. Nunca dejó de ser igual al Padre, el Hijo. Como Él mismo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Si has visto el Padre, has visto el Hijo. Son iguales. Y así la sujeción y el ser igual no es contradicción. No es contradicción. La mujer es menos el hombre. No. Son iguales. Pero ella se somete. Eso contradice. No es una contradicción. No. Es cuestión de orden. Es cuestión de orden establecido por Dios. Y así es el hombre y la mujer. Como dicen Gálatas. Si van conmigo a Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, 28. Dice. En versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que son creyentes son revestidos en Cristo. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos sois unos en Cristo. Son iguales.
¿Todavía hay judíos en el mundo? Sí. Dice aquí no hay judíos. Sí, hay judíos. Hay griegos, sí. Hay esclavos, sí. Libres. Pero no hay varón. Es que todos somos unos en Cristo. Somos iguales, es lo que dice. Son iguales, pero ese versículo no elimina todas las responsabilidades establecidas para la mujer, todas las responsabilidades establecidas para el hombre. Hay un hecho bíblico importante en todo esto, que desde el principio, en Génesis 1, vemos que Dios hizo al hombre a su imagen. El hombre a su imagen, hablando de la humanidad. En Génesis capítulo 1. Nos hizo a su imagen. Que el privilegio de ser creado en la imagen de Dios es nuestro. Y eso dice que somos como Dios en cierta manera. Ese ser hecho en la imagen es, nosotros reflejamos su imagen, como el espejo refleja nuestra imagen. Nosotros reflejamos la imagen de Dios, que lo representamos en ciertos atributos, como se dice, los atributos comunicables de Dios. Es que Dios, nosotros, como Dios podemos razonar, por ejemplo. Tenemos razonamiento. Podemos hacer juicios morales. Poseemos intelecto. Poseemos voluntad. Poseemos emociones. Tenemos creatividad. Como Dios es creativo. Esa imagen de Dios se ve en nuestra vida espiritual. Tenemos la habilidad de conocerlo, a conocer un Dios que es espíritu. Un Dios que es espíritu. Somos hechos en la imagen de Dios. Y esa relación, hermanos, es exclusivamente del hombre con Dios. Exclusivamente. Ningún animal, aún ni uno de los ángeles más poderosos son hechos en la imagen de Dios. Solamente el hombre. Y para lo que estamos hablando aquí hoy, es un privilegio dado no solamente al hombre, pero a la mujer también. El hombre fue creado en la imagen de Dios y también la mujer fue creado en la imagen de Dios. Si vemos a Génesis capítulo 1, versículo 26, dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios creó, varón y hembra. Los creó. Los dos son creados en la imagen de Dios. Y los bendijo y les dijo fructuar y multiplicaos, llenar la tierra. Aquí está estableciendo que el hombre y la mujer son hechos en imagen de Dios. No necesitan los dos juntos para ser hechos en la imagen de Dios. Cada uno somos hechos, creados en la imagen de Dios. Cada uno de ellos tiene la responsabilidad en ellos de señorear sobre la naturaleza y ejercer dominio, es lo que quiere decir, sobre la naturaleza. Los dos. Aquí dice sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, la tierra, todo animal. Cada uno, el hombre y la mujer, tenemos la responsabilidad de ejercer dominio sobre la naturaleza. Eso es ser creado en la imagen de Dios. Los dos. Los dos, hombre y mujer, representan a Dios
y son hechos en su imagen, son iguales. Desde el principio establecido, somos iguales. ¿Ok? No hay un hombre superior. Todo eso de el hombre es superior o mejor, es de machismo. No, eso no es de Dios. Eso viene por causa del pecado. Ni capaz, el hombre no es más capaz. Son iguales. Pero todo eso viene por causa del pecado. La Escritura lo dice. Es interesante, son iguales. Pero eso no cambia, son iguales, pero eso no cambia el hecho que Dios les ha dado roles. Un orden. Roles al hombre y roles a la mujer. Y dice en nuestro texto, al fin de versículo 34, cómo la ley lo dice. Cómo la ley lo dice. ¿Qué es como la ley le dice? Que vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar si no estén sujetas. Que estén sujetas ¿cómo? Como la ley lo dice. La palabra ley se usa en muchas diferentes maneras en la palabra de Dios. Habla de todo el Antiguo Testamento a veces. A veces habla de los salmos de los profetas, habla o el código moral de Dios, es la ley, o habla de solamente de los primeros 5 libros que se refiere como los libros de la ley. Y eso es lo que yo creo que está hablando aquí, los libros de la ley. Que esto de son iguales, hombre y mujer, que hay roles diferentes, pero son iguales, fue enseñado claramente en las Escrituras desde el principio en la ley. Y uno dice, ¿dónde? Pues vamos a Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2 dice, en versículo 20, y puso Adán nombre de toda bestia, de ave de los cielos, de todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ok. Ayuda idónea, podemos interpretarlo, ayuda adecuada. Entre los animales no hubo ayuda idónea. Dice porque él puso nombre a todos estos, pero no halló ayuda idónea entre todas estas animales. Versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras que éste dormía, tomó de una de sus costillas y lo cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo la mujer y la trajo al hombre. Creó la mujer. ¿Ok? Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Desde el principio hubo diferencia en sus roles. Dios les ha dado diferencias en su creación. Dios creó el hombre primero. Dios creó el hombre, formó la tierra y le sopló vida. La mujer lo sacó de su costilla. Y esta idea de roles y funciones no es nuevo. Viene desde el principio, viene de aquí, de aquí. Son roles establecidos. Y eso es lo que Pablo está diciendo cuando él dice como la ley lo dice. Adán fue creado primero, Eva fue creado después, con el propósito específico de ser ¿qué? Versículo 20. Ezer, ayuda. Ezer, ayuda, idónea, ayuda adecuada. Ezer es la palabra de ayuda en el hebreo. Y luego dice kenegdo. Kenegdo habla de
de complementa, de suplir sus deficiencias. So, Eva fue creada para ser el Ezer Kenegdo de Adán, la ayuda idónea de Adán. Eso fue establecido desde la creación. Roles desde la creación. Ezer es uno que ayuda, que sirve al otro. La mujer no es inferior, es igual, pero con un rol. Kenegdo habla de complementa para suplir las deficiencias del hombre. Es un rol donde la mujer ayuda al hombre para complementar. Es un rol subordinado, pero igual. Así la ley lo dice. Así la ley lo dice. Son iguales, hechos a la imagen de Dios, hechos en Génesis 1. Cada uno tiene su rol y el hombre cumple su rol con la ayuda idónea, la mujer. Ayuda idónea, ayuda adecuada. Y la palabra ayuda es muy positivo. La palabra ayuda no es algo negativo. Es una palabra que se usa, que Dios es la ayuda de Israel. En Deuteronomio 33:7, Dios dice que Dios es ayuda de Israel. Y en Salmo 33:20, la misma palabra se usa. Y es la misma palabra aquí de ayuda. Así Dios creó a Eva ser ayuda idónea para Adán. Y ese es el rol que es verdad hasta el día de hoy. Es verdad hasta el día de hoy. No menos, no inferior. Es importantísimo el rol, pero es un rol de sujeción, subordinado. Es el rol establecido por Dios. Que la mujer, y cuando dice en 1 Corintios 34, estén sujetas gramáticamente en el griego está hablando que ellas voluntariamente se someten. Es algo que ellos hacen voluntariamente. Se llama que es un verbo en la tercera persona. The third person verb es lo que dice. Que lo hacen voluntariamente. No es un verbo activo, no es un verbo pasivo. Es third person verb. Lo hace voluntariamente. Ayuda idónea. Hermanas, esto es la voluntad de Dios. Un rol subordinado, siendo igual, y es como Dios lo estableció. Son iguales, hechos en la imagen de Dios. Y eso nos dice que el liderazgo está en el hombre. Y hermanos, esto pone mucha responsabilidad sobre nosotros. Jóvenes entienden eso. El liderazgo está en el hombre, la sujeción está en la mujer. Los dos son iguales, los dos teniendo un lugar de honor, les hizo los dos, son hechos en la imagen de Dios, pero el hombre es el que lleva el liderazgo en la relación de estos dos que son iguales, Y eso no cambia, aunque aquí él está hablando a las casadas. En este contexto está hablando, porque yo creo que mayormente las mujeres están casadas. Yo creo la mayoría de las mujeres aquí son casados. Y así era la iglesia, porque aquí dice, si quieren aprender algo, pregunten a sus maridos en su casa. Parece que está hablando a las mujeres que están casadas, o tal vez la mayoría de las mujeres estaban casadas.
¿Y qué pasa a las que son solteras? ¿A quién preguntan? Pues hay personas que pueden preguntar. Los líderes en la iglesia. Pero, y eso es en la iglesia. Eso es en el servicio corporal de la iglesia en Corinto, específico. Porque muchos dicen, en el estudio bíblico la mujer no puede hacer una pregunta, pues. No está hablando de estudios bíblicos. No sabemos si hubo estudios bíblicos en ese entonces. Pero hay servicio y en el servicio la mujer no puede hacer una pregunta. Y toda persona que conoce a Dios entiende esto. No pelea contra esta verdad porque saben que eso es ¿qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Muchas mujeres aquí están diciendo, no me gusta esa voluntad de Dios. Es la palabra de Dios. No, así es como Luis lo interpreta. No, así es como la palabra lo dice. 1 Corintios capítulo 14, 34. Vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, como lo fue establecido en la ley. Y hermanas, yo sé que hay mujeres con mucha capacidad. Y por esa capacidad que Dios te dio, quieren levantar y exponer algo en un servicio. Quiere decir, bueno, yo lo conozco mejor que él. Yo me doy my 2 cents. Y tal vez es algo que edifica. Y tal vez es alguien que es más capaz que yo. Pero eso no es el orden de Dios. Dios no lo puso así. Y sí es la responsabilidad de ellas hacerlo. A corregir, a discernir. Pero solamente al tiempo y lugar apropiado. No en el servicio de adoración de la iglesia. Cuando os reunís. Si hay algo que están en desacuerdo, después del servicio lo pueden hacer. Es proveído la mujer hablar en el servicio. Y aún no puede hacer preguntas, según Pablo. ¿Por qué? Por el orden de la creación. Pero sí es permitido hablar en casa. Si quieren algo, pregunten en casa a sus maridos. Esto implica 2 cosas. Una cosa es que es bueno que la mujer aprende teología, conoce teología, porque así va a enseñar a sus hijos y así va a enseñar a otras mujeres y así va a enseñar a niños. Es bueno que ellas aprendan, está diciendo, es bueno que aprenden. La segunda cosa que eso implica, hermanos, tienen que estar preparados a contestar las preguntas de tu esposa. Wow. Aquí es donde viene el rol del liderazgo del hombre. Hermanos, ¿quieren ser líderes en tu casa? ¿Quieren ser líderes en la sociedad? ¿Líderes en la iglesia? Tienen que conocer la palabra de Dios. Primeramente dice que es bueno que las mujeres aprenden. Y a las casadas. Y aún en Efesios 5, hermanos, dice, a nuestras esposas las vamos a santificar por el lavamiento de la palabra. Las vamos a santificar por el lavamiento de la palabra, exponerlas a la palabra de Dios. Sí podemos mandarlas a los estudios bíblicos, mandarlas a los retiros y todo eso. Pero también cuando ellos tienen preguntas en la casa, debemos a contestarlos. Y hermanos, si no tienen la respuesta, ¿qué haces? No me llaman a mí. Lo que deben hacer es, ponte a estudiar. Mi hija, ahorita no sé la respuesta, pero lo busco. Y te puedo darlo cuando lo hallo. Ponte a estudiar. No dice, vieja, tú lo hallas en la Biblia, tú tienes una Biblia también como yo, pues búscalo. No, hay que aprender porque nos ayuda. Tenemos
hermanos, a permitir a nuestras esposas que aprenden. Y también las solteras que están aquí, que aprenden la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando encuentran un hombre, que sea un hombre de Dios. Un hombre de Dios. No solamente permitir que las mujeres aprendan, pero les debemos enseñar. Responder sus preguntas. ¿Y eso qué requiere de ti, hermanos? Estudio. Estudio. Eso, hermanos, es tu rol. Y eso muestra tu amor a tu esposa. Que tú la amas tanto que tú vas a buscar la respuesta en la palabra de Dios para darle una respuesta buena. Porque es tu rol como líder. Ahora, 2 razones por qué Pablo dice, vuestras mujeres caen en la congregación porque no les es permitido hablar. La primera es porque eso es la costumbre en todas las iglesias. Que Cristo es la cabeza y nosotros Él es el que nos salvó y nosotros vamos a seguir lo que su palabra dice. Él es el Logos, Él es la palabra encarnado. Él nos salvó y nos dio su palabra. La segunda razón es porque eso es lo que está establecido desde el principio, es lo que la ley dice. Que hay un rol, cada uno, la mujer es un rol subordinado, es un rol de sujeción y el hombre es un rol de autoridad, de liderazgo. Costumbre, y porque la ley dice, y la última razón vamos a ver la semana que entra, muy importante, por cuestión de modestia. De modestia. Que muestra que en la casa, ella y en la iglesia es una mujer de modestia, decorosa, como dice aquí. Porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. So vamos a ver eso la semana que entra. Padre, gracias te damos por primeramente enviar a tu Hijo a salvarnos, a darnos, Señor, esa libertad en Cristo que tenemos. Gracias te damos por el Hijo que se entregó voluntariamente, Señor, por nosotros, muriendo en la cruz, tomando todos nuestros pecados y clavándolos en la cruz y dándonos, Señor, su justicia a nuestra cuenta. Y gracias te damos, Señor, con ese hecho, Señor, nos has dado tu Espíritu Santo, que podemos entender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es perfecta. Estamos estudiando aquí, Señor, porción de la Escritura muy difícil, pero es verdad. Y pedimos que nos ayudes a aplicarlo en la manera adecuada, que muestra, honra a la mujer y al hombre también, porque los dos fueron hechos en imagen de Dios. Gracias te damos por este tiempo. Pedimos, Señor, que nos ayudas con lo que hemos aprendido hoy. Que venimos a ti con acción de gracia por lo que tú eres y por lo que tú haces por nosotros. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos en pie por el último canto, por favor. Capítulo 2, versículo 5 dice: comenzando en 4, que enseñan las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, ahí es la esfera de su trabajo, buenas, sujetas a sus maridos. Y luego dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque si creen que la palabra de Dios es nuestra autoridad
y salimos del roles que Él estableció, estamos negando y blasfemando su palabra. Qué tremendo. Pues vamos a orar para ser despedidos. Vamos a estar en el parque, los que quieren ir a la comunión hay, y también les puedo dar tal vez respuestas a las preguntas que tienen acerca del nuevo lugar y todo lo demás. Padre, gracias te damos por este día. En adoración a ti, Señor. Gracias te damos por tu provisión. Yo pido mucho, Señor, por esta iglesia que tú has puesto aquí en Tri-City, en español. Pedimos, Señor, ahora que saliendo de aquí podemos aplicar todo lo que hemos aprendido. Pedimos, Señor, que nos guías a toda verdad y que podemos ser buenos administradores de los misterios de las riquezas que tú nos has dado. Pido mucho, Señor, a cada uno de mis hermanos. Le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos. Allá en el otro lugar es igual que aquí a las 2 de la tarde, los domingos. Pero miércoles a las 7.